En la historia de la humanidad han habido ciertos momentos donde se ha afectado la vida de millones de personas. Algunas veces para bien, como por ejemplo con el descubrimiento de la rueda o de la prensa para hacer libros y cosas por el estilo, la penicilina, cosas que han ayudado a la raza humana a avanzar en su vida. Otras veces, como saben, han habido eventos que no han sido positivos. Han habido revoluciones, han habido muchas guerras, que lo que han traído al final, como siempre ocurre en estos casos, es muerte, destrucción y caos. Lo que estamos conmemorando en estas fechas fue un evento extraordinario. No solamente fue un evento extraordinario, sino que fue un evento promovido y dirigido nada menos que por el Espíritu Santo. Un evento que afecta y que afectará para bien la vida de millones de personas, ayudándolos a conocer al único y verdadero Dios que envió nada menos que a su propio Hijo en nuestro rescate. Como ustedes se imaginarán, me refiero a la Reforma Protestante del siglo XVI. Este fue un maravilloso evento, y no solamente fue un maravilloso evento, fue un poderoso evento, porque en el corazón de la Reforma estaba el redescubrimiento del Evangelio bíblico, de las buenas noticias de salvación que la palabra de Dios trae a todos los hombres. Quizás los dos elementos claves en la Reforma fueron la enseñanza de que la Biblia mostraba claramente la justificación del hombre con Dios a través de la fe en Cristo. La forma en la cual el ser humano puede arreglar sus cuentas con Dios es por medio de lo que Cristo hizo. El otro gran redescubrimiento que la Reforma nos muestra es la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que la Biblia es la palabra de Dios y tiene todo lo necesario para la salvación del hombre. De hecho, el artículo 6 de los 39 artículos de la religión de la Iglesia Anglicana dice: las Santas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que ni en ella se lee ni con ella se prueba, no debe exigirse a hombre alguno que la crea como un artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito para la salvación. Bajo el nombre de las Escrituras Santas entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento cuya autoridad nunca se ha dudado en la Iglesia. La Iglesia Católica medieval habló de la gracia y de la fe, pero veía la gracia como el poder de Dios, mediado sin duda por la institución de la Iglesia, para ayudarte a vivir una vida fiel, que podría, o a lo mejor no, ser aceptable delante de Dios. En otras palabras, la gracia te da un empujón, pero todavía tu salvación sigue dependiendo de ti y de tus buenas obras. Por lo tanto, no había ninguna seguridad si habíamos recibido el perdón de pecados o no. No había ninguna seguridad de salvación. Cualquier clase de confianza era vista como arrogancia, porque implicaba que te veías a ti mismo como una buena persona y por lo tanto aceptable a Dios. Lo que los grandes reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino y otros vieron mientras leían y estudiaban el Nuevo Testamento fue que Dios había hecho todo, absolutamente todo lo necesario para la salvación de las personas. No es que Dios meramente nos ayuda, no es que Dios nos da un empujoncito ni nada por eso. Dios había hecho absolutamente todo lo necesario por y para nosotros. Él es quien nos declara justos, porque pone en nosotros la justicia de Jesús. Lutero dijo que nuestro pecado era puesto en Cristo y el Señor recibe el castigo de ese pecado en nuestro nombre en la cruz. La seguridad del amor de Dios por nosotros no es porque pensamos que podemos ser lo suficientemente buenos a los ojos de Dios, porque nunca seremos suficientemente buenos delante de un Dios que es santo,
sino que porque ponemos nuestra confianza en la perfecta y suficiente obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando la Iglesia Católica se opuso a estas enseñanzas, Martín Lutero se enfrentó con decisión, ya que la Iglesia Católica creía que la autoridad de las Escrituras, pero añadía a eso la tradición de las iglesias. La Iglesia de ese tiempo reclamó el derecho de ser la única que podía interpretar las Escrituras. Pero Lutero alegaba que la Escritura es suprema porque es la revelación de parte de Dios. Como alguien escribió hace algún tiempo atrás, los reformadores nos hacen pequeños, pero hacen al mismo tiempo a Dios más grande. Nos hacen pequeños porque nos obligan a reconocer que, dejados a nuestra voluntad, estamos completamente indefensos y sin esperanza alguna. Hace de Dios grande porque nuestra salvación depende completamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante esta semana, los pastores de la Diócesis del Sur nos han estado enseñando acerca de lo que se llaman las 5 solas de la Reforma. 5 solas son frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Por ejemplo, la sola escritura, o sea, solo por medio de la escritura. Solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada por el Señor. Por lo tanto, es la única fuente de autoridad y que además es accesible a todos los que quieran escuchar. Es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Esto significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella. La segunda sola es sola fide. Es la enseñanza que dice que el cristiano es declarado justo por Dios solo por la fe. Solo por creer, poner su confianza para su salvación no en sus obras, sino en la perfecta obra de Cristo en la cruz. Y esta fe es también un don de Dios. Solo gratia está muy ligada a la anterior porque enseña que la salvación viene solo por medio de la gracia divina, de este amor inmerecido, un favor inmerecido que ha llegado a nuestras vidas para cambiarla. La quinta sola es solus Christus. Enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro que no sea Jesús. Finalmente, soli Deo gloria. Enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad, pero además a través de su acción. Todo depende de Dios, todo es por medio de Dios y toda la gloria es para Dios. En un artículo que recién leí, el autor decía: la Reforma estaba llena de una gloriosa teología. En un sentido, realmente no importa si fue escrita hace 500 años o hace 5 años. Son verdades poderosas, verdades que moldean vidas, verdades que cambian vidas. Ya que la Reforma se llevó a cabo en el contexto del catolicismo medieval, es fácil asumir que su mensaje acerca de la justificación solo es para aquellas personas que son religiosas. Pero el hecho es que todos de una forma u otra somos personas religiosas. Todos de una forma u otra buscamos ser justificados delante de otros. Todos tienen alguna idea de lo que implica ser idóneo, ser aceptable. Aunque no se use el lenguaje de salvación para describirlos, todos aspiramos a algún tipo de salvación o aceptación por aquellos que nos rodean. Lo que la Reforma nos recuerda es que no podemos justificarnos o
probarnos a nosotros mismos a través de la ley, sea cual sea esa ley. La buena noticia de la Biblia para todos los seres humanos es que estamos libres de la presión de ser lo suficientemente buenos para ser una buena persona aceptable. Es Dios y solo Dios quien puede hacer eso en nuestro corazón. Es Dios y solo Dios quien puede hacer eso en nuestra mente. Es solo Dios quien puede hacer ese tipo de cambios en el alma del ser humano. La buena noticia es que Dios ofrece una versión infinitamente más satisfactoria de la salvación, que es conocer a Jesús, quien es el pan de vida real. Y cuando fallamos, en lugar de condenarnos, Jesús es condenado en nuestro lugar. Es un magnífico, un maravilloso, un poderoso mensaje el que redescubrieron estos reformadores. El aniversario de la Reforma es una gran oportunidad para contarle justamente esta buena noticia de lo que Cristo ha hecho perfecta y suficientemente para nosotros, para contarle esta buena noticia a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. El apóstol Pablo nos recuerda esta gran noticia cuando escribe a los Efesios y dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Gracias, Señor, por guiar a esas personas hace muchísimos años atrás, a través de la obra de tu Espíritu Santo, para que ellos redescubrieran las verdades eternas de tu palabra que fueron ocultas por tantos años. En estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, ayúdanos, Señor, a vivir mirándote a ti, Señor Jesucristo, y saber que tú eres más que suficiente para nuestras vidas y para nuestra salvación. Amén.